Esta tarde a la doctora Andrea Falcón, es abogada previsionalista. Doctora Falcone, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, la primera consulta es ¿qué debemos entender de lo sancionado hoy en la Cámara de Diputados y que seguramente va a ser refrendado ahora en la Cámara de Senadores? Bueno, creo que lo importante es entender que va a haber, obviamente hay noticias positivas que tienen que ver con el bono, pero hay noticias que no son tan buenas que tienen que ver con la suspensión de la ley de movilidad. La ley de movilidad es un gran logro del año 2009, fue la primera vez que tuvimos una fórmula automática. Hasta ese momento todos los aumentos habían sido por decreto, habían sido por decisiones del Poder Ejecutivo, y ahora volveríamos a un régimen similar. No significa que en este semestre no va a haber aumentos, sí va a haber aumentos, los va a disponer por decreto el Poder Ejecutivo, no sabemos de cuánto será el porcentaje, ni tampoco a quiénes alcanzará, porque seguramente por lo que podemos ver de lo que se sigue diciendo todos estos días, los aumentos en principio van a ser para los más vulnerables. Ahora, sabemos que por la ley de movilidad actual, que prácticamente está en el bolsillo de los jubilados, porque esa movilidad ya está devengada, los jubilados entre marzo y junio deberían estar recibiendo 28% de aumento. Si los decretos son solo para algunos, o los aumentos son inferiores al 28%, seguramente a partir de febrero o marzo comenzarán los reclamos judiciales de aquellos que han quedado fuera de la movilidad. Eso le quería preguntar porque se ha extendido la información que señala que esto va a favorecer a los jubilados de menores ingresos, con lo cual se va a achatar un poco la pirámide, se va a achatar la escala y esto daría lugar a múltiples reclamos que se llevaría a la justicia. Sí, esto es así porque apenas el presidente nos informe cuánto será la movilidad y a quiénes alcanzará, si hay personas que se quedan por fuera o que reciben menos, por ejemplo, en marzo del 11,5%, podrían efectuar un reclamo. Esto además es sobre la base de fallos que ya ha efectuado la justicia en antecedentes muy similares, como fue en el año 2002 a 2006, solamente se aumentaron las jubilaciones mínimas, el primer aumento general ocurrió en el año 2006 y eso catapultó casi 1 millón de juicios. Está bien, doctora Falcone, que se tarda un montón y en general los jubilados a veces ni siquiera llegan a cobrar lo que ganan en la justicia, pero se estaría ante un cuadro que se ahorra por un lado con esta decisión como parte de una serie de emergencias, pero después se va por otro lado el dinero con juicios que generalmente se pierden. Sí, lo que pasa es que estadísticamente solo el 10% de los jubilados hace juicio, con lo cual si bien hay que pagar un juicio, se están ahorrando pagar nueve haberes. Te diría que la postura no es esa, sino pensar que también el sistema previsional requiere de más tiempo. Hacer estas leyes de un día para el otro y empezar a emparcharlas sacando y poniendo, bueno, es eso, simplemente un parche, cuando creo que los debates que nos tenemos que dar son más profundos, pero con total seguridad hay que replantearse las jubilaciones llamadas de privilegio, que no es lo mismo que los regímenes que son diferenciales. No es lo mismo docentes que el caso, claro, por ejemplo, de presidente o vicepresidente, ¿no? Claro, a eso apuntaba, porque la verdad es que ha provocado mucha irritación en muchísimos sectores de la sociedad, esto que es de conocimiento público, que diplomáticos y que otros sectores como la justicia no van a estar con las reglas con las que van a jugar todos a partir de ahora, una vez más tienen excepciones. Allí una senadora del Frente de Todos dejaba aclarado que desde hace ya unos cuantos años ese régimen de privilegio no alcanza a los legisladores. Exactamente, desde la última reforma los legisladores han quedado fuera, ha quedado acotado a presidente, vicepresidente, bueno, servicios exteriores tienen su propio régimen, están, bueno, todo lo que es funcionarios judiciales, que no es lo mismo que empleados judiciales, sino que son los cargos más jerárquicos, y los jueces tienen ese régimen especial y los fiscales. Ahora, lo cierto es que ese debate hay que hacerlo, pero con números ciertos, evaluando los presupuestos, fuentes de la inversión, y realmente no es lo mismo tareas insalubres o tareas privilegiadas, como es el caso, por ejemplo, de los docentes, que son tareas que requieren tanto esfuerzo que evidentemente tienen un régimen más breve en cuanto a la cantidad de años y llegar para jubilarse. Entonces, la misma situación de un presidente que tenemos casos con una semana de habiendo sido presidente, solamente una semana, y cobra una jubilación de privilegio de arriba de 300.000 pesos. Vamos a ver, doctora, parece que ha habido reflejos más o menos rápidos, porque hay una iniciativa de la Unión Cívica Radical y poco antes, a través de Twitter, el presidente de la Nación también reaccionaba tratando de modificar esto que, la verdad, sé que irritó a mucha gente. Sí, creo que ha sido, en realidad lo que nos pasó es que nos tomó un poco desprevenidos. Pensamos que venía un aumento adicional a la ley de movilidad y nos encontramos con una
aplicación de la ley de movilidad. Y creo que esto nos ha dejado todos un poco perplejos, todavía no podemos reaccionar. Entendemos que la situación debe haber sido muy crítica, pero estaría también interesante poder entender cuál es la magnitud de esa crisis en números y también conocer cuál es la realidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Justamente es el fondo el que sirve para estos momentos de crisis para poder afrontar el pago de movilidad o de jubilaciones y pensiones. Y si se han encontrado con un Fondo de Garantía de Sustentabilidad vacío en términos de efectivo, también sería bueno que lo supiéramos. Sí, doctora Falcone, me parece que en el mediano plazo va a haber que trabajar para encontrar algo de sustentabilidad, por otro lado, por otras iniciativas con el sistema previsional, porque es, no solamente en la Argentina, en muchos lugares del mundo existe este problema. Va a haber que darle de alguna manera sustentabilidad, obviamente no entiendo del tema, no sé por dónde podría pasar, pero nunca están demasiado claras las cifras de todo esto. No, en realidad lo que pasa es que si yo hago una comparativa entre lo que ingresa como aportes y contribuciones y lo que sale como jubilaciones y pensiones, tengo un déficit que ronda el 20%. No es un déficit terminal en el sentido que el sistema previsional no está quebrado, pero sí es un déficit sobre el cual hay que trabajar. Como contrapartida tenemos casi 40% de trabajo informal. Entonces no podemos dejar de entender que si yo tengo 4 de cada 10 trabajadores que no están realizando aportes, ahí hay un flujo de dinero que no está ingresando al ANSES, claro, y que sería muy interesante empezar a trabajar sobre él. Claro que sí, doctora Falcone, y además analizar también lo que ha pasado hace algunos años atrás, en donde personas que no hicieron un solo aporte en su vida entraron prácticamente por la ventana a un sistema que ya lo tenía difícil. Bueno, sí, lo que pasa es que las moratorias previsionales tienen mala fama, pero si miramos las estadísticas, las personas que usaron las moratorias para jubilarse tenían 11 años de aportes en promedio. Esto significa que tuvimos amas de casa que por no contar con un régimen más idóneo o por no contar con información para saber lo importante que es prever con tiempo la jubilación, se encontraron en una situación muy disvaliosa al cumplir los 60 años, pero también tenemos trabajadores que han trabajado toda su vida y lo han hecho en negro, y si no fuera por las moratorias no hubiesen podido jubilarse. Doctora Falcone, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego.